WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Los medios de comunicación han estado abarrotados de informaciones relacionadas a las crisis que enfrentan nuestras costas y el gobernador ha declarado una emergencia. He dicho en este programa muchas veces que nosotros no tenemos en general una conciencia firme y clara de que vivimos en una isla y que no existe un puente de aquí a Miami. Nuestras fabulosas costas siempre han sido el bálsamo, la compañía, el alivio de nuestro espíritu, pero hemos dado esas bellezas por sentado. Hoy, una serie de factores, empezando por el cambio climático y seguido de nuestra indiferencia y abuso de nuestras costas, nos amenazan cada día más. El asunto de las costas es nuestro tema central de hoy, pues me pregunto cuánta atención real le estamos dando y cuánto nos estamos educando al respecto. Porque la realidad es que uno puede estar todo el tiempo oyendo noticias, viendo cosas, está pasando esto, está pasando aquello, pero realmente eso entra por un oído y sale por el otro y uno piensa que realmente es algo que pasa pero que no tiene que ver con uno, sobre todo si uno no vive propiamente en la costa donde está viendo el impacto continuamente. Y a mí me parece muy importante que una cosa que es tan crítica, realmente tan crítica, nosotros tenemos que conversar mucho sobre esto, tenemos que hablar con personas que estén realmente preparadas para que nos expliquen y nos eduquen y nos digan de qué se trata esto. Y yo creo que tenemos que ir desde lo básico. Porque yo siempre en mis conversaciones, a veces he tenido gente que me dice, pero ¿por qué hablas de esto tan básico que se supone que todo el mundo lo sabe? Bueno, pues se supone que todo el mundo lo sabe, pero la realidad es que no es así, que hay mucha gente que no sabe muchas cosas y en este caso de las costas es bien importante que nosotros tengamos educación y conciencia clara de qué se trata, de qué es lo que vamos a enfrentar y de cómo podemos colaborar para tratar de mermar este asunto. Hay grupos, de hecho, importantes trabajando en comunidades alrededor de toda la isla que están organizadas. También nuestros científicos y científicas están estudiando los cambios, pero nosotros los ciudadanos, pues, ¿qué importancia le estamos dando? Ya les he dicho cómo nos estamos educando. Nosotros sabemos cómo podemos colaborar, más aún, sabemos qué cambios debemos respaldar, porque también pasa esto, que se hacen muchas sugerencias, se hacen muchas cosas, pero realmente esas cosas es lo que debe ir. Tendríamos que ver realmente, a mí realmente me ocupa mucho particularmente la orden ejecutiva del gobernador en términos de señalar la emergencia, porque, bueno, ha señalado muchísimas emergencias. Y cuántas de ellas realmente se han resuelto y cómo es la cosa, pues quisiera que fuéramos también en esta conversación a fondo de qué es lo bueno de esta de esta orden ejecutiva del gobernador, en qué se queda corta, cómo podemos colaborar y realmente en dónde estamos parados. Así que conmigo hoy, para tener esta conversación, en la vía telefónica se encuentra la más experta de las expertas en este tema, que es la doctora Maritza Barreto, que está con nosotros desde la Universidad de Puerto Rico y a quien le agradezco muchísimo que haya sacado de su tan ocupado tiempo para conversar con nosotros. Ella es una autoridad en la investigación de las costas y nos va a arrojar luz y a educarnos sobre toda esta problemática. Y también está con nosotros, aquí conmigo en el estudio, que estoy muy feliz de que esté aquí porque hacía mucho tiempo que no lo veía. Y yo había estado tratando de regresar 3 veces en el último mes y medio. Y él era una de las personas que siempre estaba llamando y le he cancelado 3 veces y por fin ya no le tuve que cancelar y está conmigo aquí hoy, que es el arquitecto Pedro Cardona Roy, que ustedes saben que es asiduo de este programa y es un luchador incansable de muchas cosas y primordialmente
un férreo defensor de nuestras playas. Exacto, eso digo yo. Estamos aquí, estamos bien, te ves bien, estoy súper contento de estar contigo. Fantástico. Pues quiero empezar, Pedro, si me permites, con Maritza, para que nos arroje un poquito de historia y nos diga dónde estamos parados. Buenos días, Maritza, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Delmi, y un abrazo y bienvenida al programa. Saludos a Pedro también, y para mí es un placer que me haya invitado. Pues prácticamente en términos de lo que estamos viendo de la erosión, y yo quisiera, ¿verdad?, de lo que hablabas ahorita, de qué es realmente y la importancia de saber un poco más de lo que es el tema. Lo primero es ver que la erosión es un proceso natural y es un proceso que realmente, ¿verdad?, a veces lo ponemos como negativo todo el tiempo, pero es parte de los procesos naturales. Y la erosión se convierte en un problema malvado, ¿verdad? Cuando existen unos componentes o causales que no se pueden manejar por lo que es los mismos procesos naturales, y ahí es entonces que tenemos los problemas. Y yo creo que ese es el primer punto, ¿verdad?, dentro de lo que es el escenario de hablar de erosión, que tenemos que poner en perspectiva. ¿Y después de eso qué le sigue? Bueno, pues ¿cuál es la situación de la erosión de Puerto Rico? Pues mira, teniendo en esto claro, entonces tenemos que ver también que el proceso de erosión, la erosión ha estado presente por décadas. Como proceso natural ha estado siempre, y como problema malvado, ahí tenemos historia, tenemos una serie de profesores que han documentado desde el 1930 ya problemas de erosión en Puerto Rico, zonas como en la costa de Arecibo, zonas como en la costa de Isabela. Hubo muchos debates, especialmente con el manejo de las dunas costeras para el periodo del 20, del 30, del 40, y así hemos visto cómo a través de las décadas el problema de erosión ha estado presente en muchas zonas de la franja costera, y en muchos casos, y basándonos en unas evaluaciones de, por ejemplo, de periódicos, notas que hemos encontrado a través de diferentes archivos y bibliotecas, hemos visto que muchos de esos eventos no fueron realmente manejados. A partir del 1960, 1970, vimos un incremento de erosión que luego, especialmente enfocado en la costa sur de Puerto Rico, la costa norte de Puerto Rico, muchos de ellos relacionados con la ocurrencia de eventos de huracanes. Luego en el 1980, 1990 vemos una reducción de erosión en muchas costas alrededor de la isla. Sin embargo, esta erosión no redujo, especialmente en aquellas zonas donde hubo mucho impacto por actividades humanas, tales como extracciones de arena de las dunas, tales como actividades o modificación del uso de terrenos que no era adecuado para la zona. Luego entonces, para el periodo del 90, 2000 hasta el 2012, vemos un incremento otra vez con las ocurrencias de los huracanes. Tenemos el huracán George, tenemos el huracán Hugo, y al partir del 2012 es que vemos como un turning point, vemos un cambio importantísimo donde se acelera muchos de los problemas de erosión que ya estaban, y que tenemos entonces unas nuevas zonas de erosión para la isla de Puerto Rico. Y entendemos que aunque la erosión costera, los causales son multivariables, o sea, tenemos eventos naturales como la ocurrencia de los huracanes, las marejadas, las corrientes marinas, la presencia de cañones submarinos. Esto es algo que mucha gente pues no ha evaluado, pero que es importante. Si nosotros quitáramos toda el agua que hay alrededor, ¿verdad?, de las costas a la parte submarina, vamos a ver que en los ríos principales van a haber cañones submarinos, cañones parecidos como el cañón de San Cristóbal, que hay, ¿verdad?, cañones, formaciones impresionantes, pero a nivel submarino a altas profundidades, que en muchos casos sus bocas o sus conexiones se acercan a la plataforma insular de la isla, y que cuando se mueve sedimento por erosión de playa, estas pueden caer en esos cañones submarinos, perdiéndose permanentemente. Así que hay unos eventos naturales, pero también muy importante, hay unos eventos relacionados a lo que es la ordenación del territorio y el uso del territorio no adecuado, que hace también que el componente de las playas
caracterización, distribución y calidad de los arrecifes de corales, de las hierbas marinas, de los manglares. A través de estas actividades asociadas a estos usos de terreno, estas barreras comienzan a perder su capacidad de amortiguar, pierden su servicio y hacen entonces que la erosión costera sea mayor en estas zonas porque no tienen la capacidad, estas barreras, de amortiguar esa energía para la cual realmente fueron hechas también. Más allá de ser hábitat, de ser zonas de paisaje atractivo, son zonas que tienen unos servicios importantísimos como barreras, como rompeolas, para proteger la vida y propiedad que está detrás de esa franja costera. Y es a partir del 2012, entonces, que tenemos, debido a toda esta combinación de variables, que comenzamos a ver una aceleración de erosión en una zona, llegando a una erosión crítica, una erosión que en muchos años o no se ha visto en muchos sitios por muchas áreas. El estudio actual que nosotros terminamos ahora en diciembre de 2022, donde caracterizamos la erosión hasta el 2018, identificamos inclusive nuevas zonas de erosión en la zona de Patillas, en la zona de Santa Isabel, zonas que anteriormente, a diferencia de la zona oeste como Rincón, la zona de San Juan, la zona de Loíza, que habían sido zonas que ya sufrían erosión a través de las décadas, ahora añadimos unas zonas nuevas porque una de las hipótesis que tenemos que comprobar es que es posible que el impacto del huracán María, al cambiar, ¿verdad?, la distribución de los manglares, al cambiar la capacidad de los corales, de las hierbas marinas, como también los impactos relacionados a otros eventos de enfermedades de los corales, como también actividades humanas, redujo la capacidad de protección y ahora tenemos unas playas desprotegidas y por eso es que entonces se acelera la erosión y especialmente ante las amenazas de los cambios climáticos. Ok, Marisa, tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. No se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Tus derechos al día. Un espacio radial creado por Ayuda Legal Puerto Rico, dedicado a compartir noticias, educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos. Por el Puerto Rico justo que queremos, sintoniza Tus Derechos al Día. Todos los jueves a las 2 de la tarde por WIAC 740 AM. Moderado por la licenciada Ariadna Godreau Aubert y el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico. Una línea telefónica. Carla Mercado, quien es la encargada, la principal oficial ejecutiva de las compras del gobierno en lo que es servicios generales. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Luma Energy, con este contrato que tiene con la Autoridad de Energía Eléctrica para operar el sistema de transmisión y distribución, tiene que cumplir con, digamos, los requisitos, las regulaciones de las compras del gobierno de Puerto Rico. La respuesta es que no. Expresamente las alianzas público-privadas están excluidas y los contratos de operación y mantenimiento también están excluidos de la aplicación de la ley 76. Sí, eso es así. Después de un proceso de subasta, ellos fueron los agraciados, inclusive en el nuevo que se celebró también fueron los agraciados, y ellos firman un contrato directamente con la Administración de Servicios Generales. A su vez, la Administración de Servicios Generales firma los acuerdos con todas las entidades gubernamentales que utilizan el contrato, porque nosotros somos quienes les cobramos el combustible a las agencias y a su vez le pagamos directamente a Total el uso del combustible. Sin tapujos, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740.
Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Cuida tus tarjetas de Medicare Original y Medicare Advantage como si fueran tus tarjetas de crédito. Dáselas solo a tus proveedores de servicios. Cuidado al ofrecer información personal por teléfono. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. Llámanos al 1-800-975-3102. 1-800-975-3102. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos conversando sobre el asunto de las costas. Bueno, Pedro Cardona, que está con nosotros aquí, y Maritza Barreto, la doctora Maritza Barreto, que está con nosotros desde el recinto de Río Piedras, tenemos esta conversación y ahora quiero escuchar, Pedro, tu reacción a la información que nos ha dado Maritza. Mira, yo creo que primero que todo, buenos días a Maritza, a quien le tengo un gran aprecio y respeto. Yo creo que entre las cosas que mencionaba la doctora Barreto, hay unos asuntos que son importantes y hay que distinguirlos. Hay unas acciones de la naturaleza, ¿verdad? Hay unos procesos que se dan sobre los cuales nosotros no tenemos mucha inherencia ni tampoco debemos intervenir mucho, porque los procesos naturales deben fluir como la naturaleza los tiene previsto. Hay unas cosas donde nosotros sí podemos tomar medidas, pero cosas como puede ser la erosión costera y el asunto del impacto que puede tener el cambio climático sobre las costas, debemos actuar conforme a esa dirección que está tomando ese asunto. En el tema de uso del suelo, que ya lo menciona, ese es un asunto fundamental y sobre el cual nosotros tenemos inherencia y también tenemos la responsabilidad de actuar. Y ese ha sido un tema que a través del Urbanista y las plataformas que yo manejo hemos estado atendiendo durante muchísimo tiempo. Y aquí tenemos que ver cómo manejamos el asunto del uso del suelo a la luz de lo que nosotros conocemos, de lo que va a ser la evolución de nuestras costas. Ya hemos tomado malas decisiones al ubicar urbanizaciones, desarrollos turísticos pegados a lo que es la zona de la costa. En muchas ocasiones en violación, correcto, en violación a nuestro ordenamiento jurídico y también reglamentario, porque nosotros teníamos que guardar una franja de 50 metros en la cual no podía haber ninguna estructura permanente, y eso lo hemos invadido 20 veces. Miremos el caso de esta estructura histórica en la avenida Ashford en Condado, la antigua casa del doctor Juliá, que se está demoliendo en este momento. Eso fue un restaurante, eso fue la residencia del doctor Juliá, luego del ingeniero Guijarro, y esa casona que tenía mucho valor arquitectónico había sido construida en un área donde no debía haber habido una construcción. Sin embargo, estuvo allí y uno reconoce ese valor histórico que tiene una estructura. En el momento que esa estructura se demuele, habría que conformarla a lo que es nuestro reglamento, y sin embargo se pretende construir en esa parcela un edificio de 18 pisos que no observa los retiros reglamentarios de mínimamente los 20 metros que tiene que guardar de lo que es la laguna del condado. Y ese es el tipo de cosa que nosotros no debiéramos estar permitiendo. Y de otra parte, nosotros tenemos que adoptar unas políticas que estén ajustadas a lo que es la proyección de la subida del nivel del mar y lo que se proyecta a través del cambio climático. Si nosotros seguimos utilizando esa medida que casi nunca la invocamos, que los desarrollos se permiten ilegalmente, como pasó en Sol y Playa, como pasó en tantas costas en Puerto Rico, pues nosotros no vamos a tener la capacidad de reaccionar a lo que es la evolución natural producto del cambio climático y la subida del nivel del mar. Y si a eso tú le sumas los fenómenos que ha estudiado también y que tanta luz nos han dado a todos los puertorriqueños el grupo de investigación que dirige la doctora Barreto,
pues entonces nosotros estamos creando una receta para pérdida de propiedad, pérdida de vida y la pérdida de un activo que le pertenece a todo el pueblo de Puerto Rico, que son nuestras costas y los bienes de dominio público marítimo terrestre, que en su mayoría constituyen el mayor atractivo para los que nos visitan de todas partes del mundo. Así que estas cosas hay que verlas como unos asuntos que son multidimensionales y que tienen un aspecto ecosistémico. Esto no es solamente un aspecto de naturaleza, esto no es solamente un aspecto de planificación o de uso del suelo o de desarrollo económico o de turismo. Son todas las anteriores juntas. Y eso es lo que no estamos cocinando adecuadamente, aparentemente. Correcto, tenemos un gobierno que parece que opera desde una plataforma de inteligencia artificial. Lo que pasa es que le falta inteligencia y es muy artificial en su operación. Y entonces pues nos produce cosas como la orden ejecutiva que emitió el gobernador Pedro Pierluisi, la 2023-009, que es un absurdo absoluto para atender el asunto de erosión costera y cambio climático. ¿Y eso por qué? ¿Por qué es absurdo? Bueno, porque si tú vas a emitir una orden ejecutiva declarando una emergencia, cualquier persona razonable esperaría que usted hubiera hecho algo antes de emitir esa orden ejecutiva que esté alineado con el propósito de la orden, ¿verdad? Eso por un lado. Uno esperaría que el gobernante hubiera dicho algo en el caso de Sol y Playa, en el caso de las golondrinas, en algunos de los casos de Bullé, en los casos de Bahía de Jobo, en algunos de los casos que se han dado en Puerto Rico, y sin embargo no lo ha hecho. Y de pronto saca una orden ejecutiva que retira toda obligación del Estado a cumplir con sus propios reglamentos y leyes en lo que respecta a las costas, y para el propósito que se dice que se emite esa orden ejecutiva no hay una sola acción contundente y real para enmendar esa tendencia hacia la pérdida de vida y propiedad producto de la erosión costera en las costas, porque no retira las estructuras, porque no mandata a ninguna acción, simplemente hace un inventario, adjudica 100.5 millones de dólares, hace una historia que no tiene nada que ver con él, nada que ver con su administración, porque se retrotrae a la Ley de Política Pública Ambiental y otras cosas que son muy antiguas y que dice que han sido efectivas y no lo han sido, porque de otra forma no tendría que estar emitiendo una orden ejecutiva como lo hace. Y a esto se le ven unos posibles visos de ilegalidad y de problemas, porque esta fue la misma técnica que utilizó en el pasado el gobernante Luis Fortuño Burset cuando declaró una emergencia energética para facultarle a suscribir unos acuerdos de compra de energía con unas compañías internacionales que resultaron ser algunos de los financieros de su campaña política a la reelección, que no les resultó, pero por pocos votos, pero ese era el propósito de esa orden declarando la emergencia energética y que llevó a que Puerto Rico se viera obligado a pagar el kilovatio hora más caro del planeta para proyectos de energías renovables, lo cual atrasó toda la entrada de energías renovables en Puerto Rico por más de una década. Ok, tengo que ir a una pausa. Cuando regresemos quiero escuchar lo que la doctora Barreto tiene que decir acerca de ¿verdad?, de las críticas que le ha hecho el arquitecto Cardona Roig a esta orden ejecutiva del gobernador. Regresamos en breve, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Cuando de pequeño te levantabas con pesadillas, ella siempre estuvo ahí. Curó todos los golpes que te diste con un beso.
Gracias a ella, no te perdiste ni una sola práctica de deportes y te enseñó todos y cada uno de sus truquitos caseros. Madre, solo hay una. Probabilidades de pegarte, hay muchas. Juega la extraordinaria de Madres de la Lotería de Puerto Rico, con más de 13 millones en premios 100% libre de impuestos. Sorteo el 11 de mayo. En el Hospital del Niño de Puerto Rico llevamos más de 90 años brindando servicios a nuestros niños, gracias a tu apoyo. Hola, mi nombre es Annette Natter y cuidarlos es mi pasión. Brindamos servicios terapéuticos a sobre 3,000 familias a través de toda la isla. Visita hdnpuertorico.org, conócenos y ayúdanos. Un niño es tan pequeño que cabe en cualquier corazón. Sociedad Pro Hospital del Niño. Escucha este y todos los miércoles a las 5 de la tarde, Mundo Obrero. Entérate de todo lo que está aconteciendo en el país desde la perspectiva de la clase trabajadora. Mundo Obrero es el programa radial de la Unión General de Trabajadores, un sindicato comprometido con los mejores intereses de los trabajadores y el pueblo puertorriqueño. Entrevistas, noticias, comentarios y lo más importante, la voz de los trabajadores y trabajadoras que van transformando el país. Escucha Mundo Obrero los miércoles a las 5 de la tarde por esta emisora. También puedes seguirnos por Facebook Live. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, tenemos a la doctora Barreto en la línea telefónica. Maritza, ¿cuál es tu reacción a todas las cosas que dijo Pedro anteriormente? Definitivamente yo comprendo lo que Pedro plantea, y especialmente cuando hemos visto a través de muchas décadas la inacción de todos los gobiernos en enfrentar el problema de erosión, que como bien dije anteriormente es un problema que no es nuevo, ¿verdad? Es un problema que ha estado con nosotros. Sin embargo, respecto a la orden ejecutiva, yo pienso que es un paso importante, y voy a explicar, ¿verdad?, por qué mi opinión, ¿verdad?, como que trabajando en las cosas, considero que los componentes de la orden ejecutiva es muy importante, y obviamente pensando de que va a haber una implementación, porque esto también hay que hablarlo. Podemos generar muchos instrumentos a nivel de marco legal como a nivel de instrumentos de publicación, pero si se quedan en letra muerta, ¿verdad?, pues entonces no valió la pena. Ahora, yo asumiendo de que va a haber un proceso de implementación de los componentes de esta orden ejecutiva, es importante, y les voy a dar dos ejemplos bien claros. Uno de los puntos que incluye la orden ejecutiva tiene que ver con el uso de la infraestructura natural como primera opción para mitigar las zonas de erosión costera. También habla en uno de sus artículos de la orden ejecutiva sobre la importancia de atender especialmente a esas comunidades de vulnerabilidad social. Ayer, por ejemplo, para darles un ejemplo en Arroyo y Habichuela, ¿a qué me refiero? Ayer, por ejemplo, yo me encontré con un grupo de comunidades de la zona de Luquillo, Ceiba, Fajardo, que estábamos conversando sobre erosión costera, y me hablan de ya casos de personas que tienen días para ser relocalizadas. ¿Por qué? Porque la erosión costera y las implicaciones de la erosión a través de los años, que es el alcance o el aumento del alcance de las marejadas, inclusive las invernales, no las huracanes, cada día están más presentes, afectando lo que es la seguridad de ellos. Prácticamente hacen a estas personas decidir por su propia cuenta ante las ofertas, ¿no?, de tener que moverse a una zona por asuntos de seguridad. ¿Y qué sucede? A través de los años que yo he visto el problema de la erosión y el incremento de la erosión, hemos visto cómo hemos tenido los rostros olvidados de la erosión costera. ¿Y a quién me refiero? A muchas comunidades de alta vulnerabilidad donde a través de los años sus solicitudes de atención de mitigar la erosión costera no se ha producido. Y yo entiendo que a través de esta orden ejecutiva, y obviamente repito, pensando de que va a haber una implementación,
que debemos seguir vigilándola y que se ocupe y se haga de la manera más justa y de la manera conveniente. Entonces yo entiendo que es un instrumento importante para que esas comunidades y esos municipios que no han sido atendidos por el problema de erosión costera por décadas tengan la oportunidad ahora de ser atendidas de igual manera a otros municipios que no han sido atendidos, ¿verdad? O que han sido atendidos y que los otros se han dejado. Por otro lado, la orden ejecutiva habla también de una definición de un protocolo de erosión. Otro punto de la orden ejecutiva es la importancia de que lo que se llaman los planes de riesgo o los planes de multirriesgo institucionalicen o acepten la erosión costera como una amenaza regular, como lo son los terremotos, las inundaciones, que ha sido una actividad o una ejecución que no lo vimos presente desde los planes de mitigación hasta el 2017. Así que yo creo que esto es importante porque estos son herramientas que nos van a ayudar a corto plazo a poder atender a la gente que definitivamente estoy de acuerdo con Pedro, que no debieron estar ahí, pero están ahí. Y entonces la pregunta es cómo vamos a enfrentar eso. Maritza, también, mira, yo estoy de acuerdo en lo que tú planteas y a mí me parece que a nivel de lo que es citar lo que son buenas intenciones y buenas prácticas, la orden ejecutiva en ese sentido es buena y por eso es que hago la alusión a que hay una relación con esto y lo que puede ser un producto que surja de ChatGPT. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que se menciona en relación a las medidas de protección y dónde deben ubicarse y cómo se debe utilizar lo que son medidas de infraestructura natural, etcétera, siempre, y esto es repetido en toda la orden ejecutiva, hay condiciones para violentar esa misma intención, porque fíjate que dice primero infraestructura natural, en segunda instancia medidas de infraestructura híbrida y en tercera opción desarrollo de infraestructura dura, o sea que siempre te puedes ir a la infraestructura dura y no hay una directriz clara del Ejecutivo hacia sus propias agencias para evitar que esto suceda y deja fuera de toda expresión lo que pasa y lo que va a suceder de cara al futuro con lo que son autorizaciones, endosos, etcétera, a proyectos privados que están actualmente en proceso o están proyectados y que van a estar invadiendo esta zona. Son unas deficiencias muy graves y además el gobernador ha tenido la oportunidad de llevar legislación a los efectos de atender estos asuntos y no ha presentado una sola medida. O sea, en relación a este tema, yo sé que puede decir que hay otros temas donde no le han pasado la legislación que ha presentado, pero sobre este tema no ha presentado legislación. Y entonces, o sea, a mí me preocupa un poco estas situaciones que se ven tan conectadas a lo que ha sido el uso y el abuso de la orden ejecutiva para tratar de llevar lo que es una estrategia de promoción o propaganda de una administración y que en efecto al final no tiene la intención de convertirse en un ente transformador, porque en esto se nos va muchísimo tiempo y muchísima energía sin lograr el cambio que nosotros necesitamos que suceda. Hay que hablar del cambio climático, hay que hablar de la erosión costera, pero esta orden ejecutiva se queda muy corta de lo que debe ser unas acciones concretas para atender un asunto que es comprobado que tiene un impacto sobre nosotros y hay una urgencia enorme en atenderlo. Okay, Marisa. No, yo estoy de acuerdo contigo y yo definitivamente el decir es que la orden ejecutiva es importante y ¿verdad? Y lo sigo comentando, eso no quiere decir que ya se acabó el asunto de erosión, o sea, yo entiendo que hay un componente importantísimo que se tiene que trabajar a
a la par con lo que contiene la orden ejecutiva, y es la ley de cosas, que para mí es base para poder contener, ¿verdad?, todas estas diferentes estrategias, y obviamente la moratoria a partir, y es interesante porque muchas personas me han preguntado, pero Marisa, ¿por qué la moratoria? ¿Por qué tú piensas? Yo como investigadora entiendo que si pasa tanto tiempo de que las personas no se ponen de acuerdo para tener una ley de costas, y dicho sea de paso, no una ley de costas que atienda solamente, que es importantísimo lo que es dominio público o no, ¿verdad?, que tiene que ver con la zona marítimo-terrestre, que eso es sumamente importante, pero la ley de costa tiene que ir más allá de eso. La ley de costa tiene que ir a manejar correctamente un territorio costero que dé la seguridad de protección de vida y propiedad ante las amenazas del cambio climático, el aumento del nivel del mar, las marejadas ciclónicas, entre otras. Bueno, por tanto, tiene que ser una ley completa, pero la moratoria será importante a medida de que se estanquen esas conversaciones y que los sectores y las partes que toman decisiones no se pongan de acuerdo. Así que yo diría que ni la moratoria haría falta si se pone en ejecución, en acción de inmediato, la presentación de una ley de costa adecuada, fortalecida y eficaz. Pero definitivamente eso tiene que ir corriendo. Ahora, yo, ¿verdad?, como trabajadora de costas, yo entiendo que tenemos una necesidad urgente de unas poblaciones que no las vemos, es lo que yo le llamo las caras invisibles de la erosión, o sea, que ahora mismo están sufriendo en términos de sus propiedades, y hay una realidad, están ahí y hay que atenderla. Y por otro lado, al mismo tiempo hay que trabajar, yo estoy de acuerdo que no pueden seguir habiendo nuevas construcciones, así que un curso de acción adicional que debe trabajarse es definir una línea de no construcción a partir de criterios. Inclusive ya el Comité de Cambio Climático sometió algunas recomendaciones sobre esto, de que debe haber una franja que a partir de los alcances de las proyecciones de aumento de nivel del mar y otras componentes de amenaza, no debe proponerse o plantearse nuevas construcciones. Ahí va a salir más no solamente la persona que está cerca o tiene también casa, son las personas que van a invertir. O sea, esto es un problema bien complejo. Y los trabajadores del mar, que yo creo que también es algo que es súper importante, los pescadores, toda esa infraestructura. Definitivamente es una comunidad diversa, pero yo lo veo así, todos somos pedazos de un rompecabezas con roles distintos, pero que todos debemos ir, ¿verdad?, con estrategias diversas, con diferentes instrumentos. Yo pienso que esta orden ejecutiva, y por eso, ¿verdad?, yo pienso que es importante, porque por más de 15 años la academia hemos estado detrás de diferentes agencias, 20 años, para que reconozcan la erosión como una amenaza, y nunca lo vimos. El hecho de que se reconozca es un paso importante. El hecho de que se reconozca hacer un protocolo es un paso importante. Ahora mismo, ¿verdad?, y no quiero coger mucho tiempo quiero escuchar a Pedro también, ¿verdad?, pero ahora mismo se publicó un white paper de la American Shore and Beach, donde se hablaba de cuáles eran los cursos de acción para manejar los sedimentos, y para Puerto Rico, como no había ningún marco legal sobre el uso de infraestructura natural, que ahora con la orden ejecutiva pues tenemos, ¿verdad?, un comienzo, ¿verdad?, pues nos iban a promover a nivel de Estados Unidos la recomendación era usar estructuras duras. Así que por eso yo veo que la orden ejecutiva no lo soluciona todo, y estoy de acuerdo con Pedro, y hay que hacer otras iniciativas para mover la ley de costa, que es importante, mover la moratoria si así es necesario, porque la ley de costa no se da, y mover otras iniciativas con nuevas construcciones en zona de riesgo, pero atender de inmediato a aquellas comunidades que están siendo ya afectadas por esos procesos de erosión, y que si esperamos, a mí el temor que yo tengo es que si esperamos a ponernos de acuerdo a una ley de costa, que yo espero que sea pronto, muchas familias, muchas comunidades que ya están ahí, que no debieron estar ahí, pero están ahí, van a ser afectadas, y entonces los problemas y las pérdidas van a ser mayores. Ok.
Yo estoy de acuerdo, yo creo que la ley de costa es algo fundamental y urgente que necesita atención. Tengo que hacer una pausa, pero antes de irme a la pausa, Maritza, la queridísima amiga Susan Omar te mandó muchos saludos, que no se me vaya a olvidar qué eso. bien, un abrazo. Sí. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos de inmediato a ver lo que tiene que decir Pedro. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Sintoniza tu programa deportivo favorito, La Ley Deportiva, de lunes a viernes en horario de 10 a 11 de la mañana por WIAC 740 AM. Disfruta del más completo análisis, las entrevistas que quieres escuchar. La Ley Deportiva por aquí, por WIAC 740 AM. Salud Integral en la Montaña te invita a Dale para la Plaza por tu Salud, una feria de salud para toda la familia. Acompáñanos este viernes 21 de abril desde las 10 de la mañana en la Plaza Pública de Naranjito. Tendremos clínicas de salud y discernimiento, vacunación contra el COVID-19, charlas educativas, música en vivo, mercado agrícola, artesanos y Dale para la Plaza por tu Salud con SIN. Para más información, comunícate al 787-869-5900. Una línea telefónica. Carla Mercado, quien es la encargada, la principal oficial ejecutiva de las compras del gobierno en lo que es servicios generales. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Luma Energy, con este contrato que tiene con la Autoridad de Energía Eléctrica para operar el sistema de transmisión y distribución, ¿tiene que cumplir con, digamos, los requisitos, las regulaciones de las compras del gobierno de Puerto Rico? La respuesta es que no. Expresamente las alianzas público-privadas están excluidas y los contratos de operación y mantenimiento también están excluidos de la aplicación de la ley 76. Sí, eso es así. Después de un proceso de subasta, ellos fueron los agraciados, inclusive en el nuevo que se celebró también fueron los agraciados, y ellos firman un contrato directamente con la Administración de Servicios Generales. A su vez, la Administración de Servicios Generales firma los acuerdos con todas las entidades gubernamentales que utilizan el contrato, porque nosotros somos quienes les cobramos el combustible a las agencias y a su vez le pagamos directamente a Total el uso del combustible. Sin tapujos, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Todas las mañanas te espera Línea Abierta por WIAC 740 de 9 a 10 de la mañana para que tú seas el protagonista con tus llamadas y disfrutes de buena música y de los comentarios de Jorge Hernández y Lo Rodríguez. Línea Abierta por WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Y bueno, Pedro, tu reacción me parece bien interesante porque hay algunos puntos de vista distintos entre ustedes, pero en realidad hay muchas cosas en las que están de acuerdo. No, yo creo que, y eso es una cosa que debemos hablar en el país. Tal vez las diferencias en muchas ocasiones son de forma, no realmente de contenido. Yo no tengo ninguna diferencia con la doctora Barreto en cuanto a bueno, ni ella contigo, o sea, no, ustedes cada uno se han validado cosas, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que pasa es que para mí es fundamental que la política pública vaya alineada con lo que son los propósitos que se esbozan en leyes, en reglamentos o en órdenes ejecutivas. Porque el problema principal que yo veo en estas cosas, según los escucho hablar a ustedes y que hemos visto muchas órdenes ejecutivas, es que en cierto punto pueden confundir a la gente. Sí, y si no es claro las intenciones, ¿cómo van a guiar lo que son las acciones de las agencias a las que se pretende dirigir a través de la orden ejecutiva? Recordemos también que la naturaleza de una orden ejecutiva no es la misma de la de una ley, ¿verdad? Esto tiene el propósito de orientar a las agencias del Ejecutivo
en aquellos aspectos administrativos que puede instruir el gobernador. Ahora, y desde esa perspectiva tenemos que entender que no hay un cambio fundamental en lo que es la operación del Ejecutivo. Puede expresar unas intenciones que pueden ser loables y puede tener unos propósitos que pueden estar bien alineados, pero no cambian el Estado de Derecho como tal. Yo creo que desde esa perspectiva pues siempre hay unos méritos en cuanto a la expresión de política pública del Ejecutivo y que hay que reconocer también que los gobernantes pues se escogen a través de un proceso democrático y deben ser representativos, deben representar el interés y defender el bienestar general de la ciudadanía con sus actos. Ahora, desde la perspectiva operacional de lo que plantea esta orden ejecutiva, pues yo creo que ahí es donde se queda corto. Yo creo que nosotros tenemos que atender con carácter de urgencia lo que es la ley de costa, pero yo no veo que esté la voluntad ni en la presidencia de la Cámara, ni el Senado, ni tampoco en el Ejecutivo. Yo participé del proceso de vistas públicas, yo vi la evolución de la medida que estuvo bajo discusión el año pasado y esa medida ha ido ajustándose a toda una serie de datos y conocimientos que se desarrolló a través del proceso de vistas públicas y sin embargo de pronto eso quedó en unos informes y en unas cosas y en unas expresiones del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, que dijo que a eso él no le iba a dar curso. Entonces, vemos como unas cosas que se secuestran por lo que son unos entes que tienen unas intenciones políticas, en este caso políticas partidistas, y que afectan a toda la ciudadanía. Puerto Rico es un lugar que, ya lo ha dicho la doctora Barreto, lo han dicho muchísimos expertos, es muy vulnerable, es muy susceptible a los impactos del cambio climático y la subida del nivel del mar, y además tiene por lo menos desde el año 2012 se ha documentado, ¿verdad?, lo que es el avance de la erosión costera en unos sectores que representan pues unos asuntos que tienen que atenderse de manera urgente y no se están atendiendo. Y el asunto de los permisos y la política pública tendría que estar alineada con estas intenciones. El reglamento conjunto que se presentó el año pasado en vistas públicas no tiene ninguna disposición para atender el cambio climático y la subida del nivel del mar. No presenta un reconocimiento de lo que es la proyección de la que hablaba la doctora Barreto y que se había hecho pública, de que el comité recomendaba que se tomaran acciones en base a la proyección de la subida del nivel del mar, y el reglamento conjunto no tiene ninguna disposición, y bajo esta orden ejecutiva tendrían que retirar ese reglamento conjunto para hacerlo de nuevo y atender todos estos asuntos que están enunciados aquí, pero eso no va a pasar. Sí, tengo poco tiempo, pero hemos estado hablando de lo que hace el gobierno sobre este tema. Pero yo quiero una última pregunta a ambos porque ya mi tiempo está limitado. ¿Cómo ven ustedes la organización comunitaria y la conciencia que tiene la gente alrededor de la isla, sobre todo en las áreas de mayor impacto, para entonces hacer lo suyo también y trabajar este asunto? Maritza. Sí, yo entiendo que ha ocurrido un avance fantástico. Yo llevo 26 años trabajando, estudiando costa, y especialmente los últimos 5 años hemos visto el apoderamiento de muchas comunidades que ha sido bien positivo. Ahora, sin embargo, todavía hay mucho que hacer, especialmente en esas comunidades que a veces nosotros damos por sentado que tienen la tecnología a la mano. En Puerto Rico hay muchas comunidades, especialmente de personas mayores,
que no tienen acceso, y nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos, como académicos, como personas de pie, de llegar a esa gente e informarles sobre las manifestaciones del cambio climático, que ellos las ven ya, pero entonces tenemos que ayudarles a conocer las herramientas y las estrategias que deben utilizar para poder solucionar su problema. Pedro. Estoy de acuerdo, yo creo que ha habido un avance significativo en lo que es la conciencia sobre temas como la erosión, el dominio público. Hay toda una serie de personas que han podido dar palabra a lo que era su preocupación, pero también, como dice la doctora Barreto, solamente el 58% de la población tiene acceso a tecnología y a dispositivos móviles. Hay toda una población que no puede llegar a esta información y es necesario que nosotros tengamos las conversaciones con ellos, y por eso es importante que aquí no se puede depender solamente de lo que son redes sociales. Hace falta la radio, hace falta la televisión y hace falta el diálogo directo para que la ciudadanía pueda entender lo que esto significa para su supervivencia, para su bienestar, para su inversión y para el futuro, ¿no? Seguro, y que es la vida misma. Ahora, por ejemplo, hoy en las primeras planas está el asunto del aeropuerto, que es otro problema intenso que viene avanzando rápidamente. Y entonces, si no tomamos acción inmediata, si lo seguimos pensando, pues entonces vamos a estar impactados todos físicamente sin saber qué hacer. Por eso es que una cosa como esta es importante que abramos los ojos, que despertemos y digamos, caramba, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo que me toca a mí hacer? Porque si todos nos levantamos por la mañana y hacemos lo que nos toca, realmente pues la cosa va a ser distinta. Y sobre todo lo que nos toca es no dejarnos ir por rumbos que no son. Nosotros, este es nuestro país, nosotros sabemos lo que queremos, sabemos lo que necesitamos, y lo que tenemos es, creo, siempre que estar de pie y hacer frente y hacer las preguntas de rigor y no comernos todo lo que nos dan, ¿no? Creo que tenemos que hacer hacer esa diferencia, y tenemos que tener el pensamiento crítico. Usted tiene que escuchar lo que le dicen y hacer preguntas y decir, no, pero y esto, pero y aquello, ¿no? Y sobre todo, educarnos. Creo que eso es lo más importante. Tengo un minuto para tus palabras finales, Maritza. Bueno, nosotros desde la Escuela Graduada de Planificación y el Instituto de Investigación Planificación Costera, ¿verdad? A través de la universidad, estamos a las órdenes para las comunidades que quieran información sobre erosión costera a través de coastal.planning@upr.edu, y muy importante estar muy pendiente. Si usted tiene dudas sobre lo que está pasando en su área comunitaria, comuníquese con manejo de emergencia con el municipio para que le orienten. Nunca se quede sin información. Definitivo. Bueno, pues Pedro, muchas gracias Maritza, muchas gracias Pedro por haber estado aquí conmigo hoy. Ha sido todo un reto para mí, que estoy, ¿verdad?, calentando motores después de una ausencia tan larga. Así que de este tema seguiremos conversando, porque creo que este es un tema del que hay que conversar mucho más. Este es solamente el principio, ¿verdad, Maritza? Claro que sí, un abrazo a Pedro, un abrazo a ti, y abrazo estamos aquí siempre a la orden. ¿Cómo no? Sí, cómo no. Bueno, amigos, pues hasta mañana, así que nos escuchamos mañana a esta misma hora en Delvis Grisel y compañía. Muchas gracias por escucharnos.